Ustedes. Excelente, profe, excelente. Acá viendo buen fútbol. Sí. Y a la expectativa de la sesión de hoy para mirar, pues, para el complemento de la sesión de ayer, ¿cierto, profe? Sí, sí, señor. Ya la idea es culminar este proceso ya de lo que es la planificación en procesos de formación y ya dejarlo para el sábado, pues las sustentaciones ahí al azar. Listo, profe, perfecto. Muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Profe, gracias por transmitir sus conocimientos a todos nosotros. Ahí ya puede compartir pantalla y estaré muy pendiente de lo que usted requiera o cualquiera de los aprendices requiera. Listo, profe. Listo, perfecto. Espérenme que les quiero compartir en el WhatsApp, les compartí un Word y les quiero pasar de una vez la presentación que voy a hacer. Estoy tratando de compartir esto acá. Hágale, profe, tranquilo. Listo, ahí ya está. Profe, ¿dónde está ubicado hoy? ¿Dónde terminó ayer o dónde inició? Porque el audio comenzó a cortarse. Del modem, la idea es que pues podamos arrancar. Les acabo de compartir los dos archivos. eh, eh, Les acabo de compartir los dos archivos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Uno es un Word, que realmente pues muy pocas escuelas de fútbol o clubes deportivos o secretarías, SINDER lo solicitan, ese plan escrito, pero pues hay otras partes que sí lo solicitan. Entonces la idea es que podamos manejar este plan escrito. Eso es una forma un poco más pedagógica, más, discúlpenme la palabra, un poquito más romántica de mencionar un proceso de entrenamiento deportivo. Y asimismo también les compartí la presentación que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla para que veamos más o menos entonces la dinámica del Word. Ustedes se dan cuenta, aquí dice es un plan escrito y vamos a explicar cada una de las características que tenemos acá. Igual, este plan escrito, la idea es que solamente ustedes lo identifiquen y lo puedan tener de reserva en el momento en que alguna institución, colegio, INDER o donde ustedes trabajen, de pronto se los llegue a solicitar, ustedes tengan este formato. ¿Listo? Y también es 100% modificable, o sea, esto también es una propuesta, esto no quiere decir que sea inamovible, que esté universalizado, sino por lo general, pues ustedes pueden modificar absolutamente todo. Entonces, comenzamos con el plan escrito de entrenamiento y lo primero que tenemos que mencionar es que del plan escrito, por lo general, nosotros tenemos que hacer una reseña de todo lo que vamos a hacer. ¿Qué es una reseña? Como una abrebocas, como una introducción. Y en esa introducción tenemos que mencionar qué pasó en el macrociclo pasado. Y ese macrociclo pasado puede ser que haya estado a cargo de nosotros mismos o puede ser que haya estado a cargo de otro entrenador, ¿sí? Y ojo aquí cuando hablamos de otro entrenador. Aquí, como yo les digo que estos procesos, pues a veces yo cojo una categoría, no sé, sub 12 y alcanza a ser niños. Pero resulta que entonces cuando tenían 11 años la tenía el entrenador Pepito Pérez. Nosotros como seres humanos, desafortunadamente tenemos esa costumbre de rajar o de hablar mal de los procesos pasados, ¿sí? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque la verdad, la idea no es decir que lo recibimos en pésimas condiciones, sino por el contrario, pues decir la verdad, decir cómo lo recibimos y si hay que mejorar muchos aspectos, hablarlo de esa forma, como aspectos a mejorar, más no fallas del macrociclo anterior. ¿Listo? Porque pues unas veces vamos a ser nosotros los que los estamos recibiendo, pero van a haber otras ocasiones donde otro entrenador van a recibir los deportistas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, digamos, por decirlo de una forma coloquial, no buscamos es atacarnos entre nosotros mismos. Bien. ¿Qué debemos decir en ese macrociclo anterior o el resumen del macrociclo anterior?
cuánto tiempo se trabajó. Entonces, del macrociclo anterior, del año pasado, ¿sí? Del semestre pasado, los deportistas de la disciplina de voleibol, gimnasia, fútbol, baloncesto, realizaron un trabajo durante 6 meses en el cual se le hizo énfasis en las capacidades condicionales, en las psicomotrices, en lo cognitivo, en la parte técnica, táctica. Ya ustedes determinan, ¿sí? Dependiendo de lo que haya recibido, si le dan esa información. Si no le dan esa información, pues usted solamente tiene que manifestar, no se recibió información relevante al proceso de entrenamiento. Pero también tenemos que mencionar que de esas competencias fundamentales o preparatorias o esos festivales, hablando de formación deportiva que desarrollaron los niños, decir y mencionar qué puestos obtuvieron. Entonces, si ustedes se fijan, dice primero resumen del macrociclo anterior y después dice participación en torneos. Entonces, ¿cuántos torneos o festivales tuvo ese equipo que usted está recibiendo, tuvo ese deportista que usted está recibiendo, o esos deportistas? Entonces, no, participaron en el festival del Club Vencedores, participaron en el festival de la Secretaría Municipal de Deportes, participaron en los Juegos Intercolegiados Supérate en la fase zonal. ¿Sí? Y así mencionar, después ya nos dice la figuración, nos dicen solamente se participó, llegaron hasta los octavos de final, llegaron a la clasificación a la fase de eliminación directa, o llegaron a ser subcampeones, campeones, bueno, ahí ustedes determinan. ¿Qué es importante y de pronto tener en cuenta que, pues digamos que a pesar de que nosotros estamos hablando de formación deportiva, sí es muy bueno tener monitorizado y claro cuáles son las competencias que han realizado, porque con base en eso esos niños llegan con una motivación de participación. Si el año pasado o el macrociclo pasado los niños participaron en 5 torneos o en 5 eventos, este macrociclo esperan que vuelvan a participar en los mismos 5 eventos, porque ese es el gusto del niño y pues es naturaleza del ser humano estar siempre compitiendo. ¿Listo? Después de esa reseña o de esa introducción, nosotros vamos a hablar de cómo vamos a evaluar las direcciones del entrenamiento. Esas direcciones que hablábamos el día de ayer en el Excel. Entonces, ¿cuáles son esas direcciones del entrenamiento? La parte física, de las capacidades coordinativas, de lo psicomotriz, de las habilidades básicas de movimiento, de la parte técnica, táctica, la teórica, reglamento. De pronto podemos evaluar también la parte psicológica y diferentes alternativas que tenemos. Entonces, fíjense que aquí no lo tienen también desglosado. Entonces, primero tengo que determinar cuáles son las direcciones de entrenamiento que yo tengo, que eso ya lo hicimos por medio del Excel de ayer. Y ya en la parte de la preparación física, voy a decir en qué me voy a enfocar y cómo lo voy a evaluar. Aquí tenemos un cuadro nuevamente de las fases sensibles. Aquí abajo tiene la reseña de dónde fue tomado. Este cuadro, la idea es que ustedes lo borren, pero pues tengan en cuenta que está ahí. Después vamos a hablar de cómo voy a evaluar la parte técnica, ¿sí? Y cómo voy a evaluar la parte teórica y socioafectiva, como les dice. Si ustedes alguna de estas partes o de estas direcciones de entrenamiento no las van a evaluar, pues simplemente la borran. Es algo muy sencillo, entonces la borran. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tratar de no ser tan tajantes, porque pues digamos que nosotros como entrenadores desafortunadamente a veces somos muy cortantes en lo dicho. Entonces en la preparación física, test del eje y ya, no explicamos nada más. Sino pues como esto es un documento escrito, hay que hacerle el preámbulo necesario al decir vamos a utilizar el test del eje como ejemplo. Entonces, en la preparación física de los deportistas de 8 a 10 años del Club Pepito Pérez, se les va a evaluar la resistencia aeróbica por medio del test de Kurt-Leger, el cual se asemeja un poco a la realidad del deporte que están realizando. Estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que lo estoy alargando y estoy haciéndolo de una forma que quede estructurado en un documento escrito. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que pues, se debe hacer, mencionar cada una de estas, aquí está. Y después, que esto también es bastante importante, nos dice cantidad de atletas, categoría y sexo. Entonces, tenemos que mencionar cuáles son los nombres de esos chicos, ¿sí? Y es ahí importante que realmente uno dice, venga, en el plan de entrenamiento yo tengo que conocer a mis deportistas, ¿sí?
tengo que saber por lo menos esos nombres, tengo que saber por lo menos, pues digamos, qué género de, qué género es, si es hombre, si es mujer. Y adicionalmente, pues digamos que tendríamos que conocer algunas características, pero pues este formato no nos pide nada más. ¿Por qué? Porque pues así mismo, pues y yo sé que a ustedes muchas veces les pasa, les llega gente nueva a un proceso de entrenamiento y uno acostumbra a decirle Pepito o fulanito o el gordito o el flaquito o el habilidoso, ¿sí? Pero no realmente desde un enfoque humano, que nosotros somos entrenadores y trabajamos con seres humanos, pues decirle por el nombre real o así sea por el apellido. Bien. Después tenemos las orientaciones generales, que son los objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos? Y aquí fíjense que no estoy hablando de objetivo ni general ni objetivo específico. Estoy hablando de objetivos fundamentales. ¿Qué queremos lograr por medio de ese proceso de macro o por medio de este plan de entrenamiento, este macrociclo? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Y recuerden que el que queremos lograr no va encaminado al resultado deportivo, ¿sí? Porque estamos hablando de formación deportiva. Entonces, tenemos que determinar si queremos una formación integral de los deportistas, que sean hombres de bien, digamos que es un poco romántico, pero pues es una de las ideologías que por lo general todas las escuelas de fútbol, clubes deportivos, de baloncesto, gimnasia, de todo, tienen como estandarte. Entonces, pues digamos que eso sería uno de los objetivos, digamos que apoyar a la formación integral de los deportistas. Y ya después, como otros objetivos, no digo que menos importante, pero sí son otros objetivos fundamentales, tendré que mencionar el desarrollo de las capacidades físico-coordinativas o físico-condicionales, las habilidades básicas de movimiento y demás, y ya después la parte específica de mi deporte. Dependiendo en la edad en la que esté, entonces hablaré de la adquisición de procesos técnicos o de la adquisición de procesos técnico-tácticos. Recuerden que no voy a hablar solamente de táctica porque eso sería un proceso mucho más adelante después de los 12 años. Y en algunos deportes, pues también tendría que hablar de estrategia, ¿listo? Pero en algunos deportes. Y así ustedes van a determinar cada uno de los objetivos. Aquí también tenemos una estructura de cómo se hacen los objetivos. Este es una imagen, ustedes la pueden borrar con toda la confianza del mundo. Ahorita en la presentación que vamos a abordar, pues ya les voy a decir entonces el ejemplo de cómo se hace. Voy a relacionar, aquí sí solamente es mencionar las competencias preparatorias, esos festivales que dijimos ayer que de pronto nos van saliendo poco a poco y a pesar de que de pronto yo no tenga la fecha exacta de que la Secretaría Municipal haga el festival, pues voy a colocar que quiero participar en el festival de la Secretaría Municipal, ¿listo? O en el Interligas de Atletismo, o en el Interligas de Gimnasia, bueno, dependiendo. Nos pide fecha. Aquí en la fecha, pues si no la conocen, la borran. Y nos pide un objetivo de esa competencia. Entonces, ¿qué quiero lograr por medio de esa competencia? Acercarlos a la realidad, ¿sí? Quiero evaluar cómo es el desempeño de sus capacidades o de su condición física en una situación real de juego o en una competencia, ¿sí? Debemos tener un objetivo porque no podemos ser, o sea, no puede ser que yo vaya a una competencia como entrenador con un grupo de deportistas y solamente vaya por participar o vaya a ir a ganar. Pues tiene que haber un objetivo detrás de eso. Bien. Y después voy a relacionar las competencias fundamentales o la competencia fundamental. Esa competencia que yo le voy a apuntar a todo para obtener el mejor resultado. A pesar de que estoy hablando de formación deportiva, tengo que decir que le estoy apuntando algo en la participación. ¿Listo? Y lo mismo, esa competencia debe tener una fecha, si no la conocen, coloquen un mes estimado, entonces va a ser en diciembre, va a ser en octubre, sí, dependiendo, y lo mismo, el objetivo. Puede ser que el objetivo no sea salir campeón de esa competencia fundamental, sino que por medio de esa competencia fundamental puedo tener como objetivo evaluar todo mi plan de entrenamiento y el desarrollo que tuvieron los deportistas. Entonces, ese va a ser mi objetivo, evaluar el plan de entrenamiento y determinar si los deportistas mejoraron su condición físico, atlética y técnica con respecto al inicio del macrociclo.
No estoy diciendo que van a salir campeones, no estoy diciendo que si perdieron los 3 partidos que jugaron, entonces fracasé como entrenador. No, yo lo estoy evaluando de otra forma. ¿Listo? Después nos vamos a objetivos de los aspectos de la preparación. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a coger tarea por tarea, es decir, subdivisión de cada una de las direcciones de entrenamiento y le voy a dar un objetivo. Entonces, dentro de la preparación física, yo tenía que iba a trabajar la parte condicional, ¿sí? Entonces, ¿para qué trabajo la parte? Se fijan ese objetivo o estos objetivos, me lo está dando o me lo puede dar la teoría. Entonces, ustedes van a buscar en teoría o por internet, Google Académico, o por donde ustedes busquen, van a decir, venga, ¿y para qué trabajar capacidades condicionales en niños de 4 a 8 años? Ustedes se encuentran una cantidad de información y es eso lo que ustedes van a poder colocar ahí, ¿sí? Estructurándolo, obviamente. Después, en la parte técnica, lo mismo. Entonces, ¿por qué voy a trabajar si estoy hablando, no sé, de natación, que hablamos ayer? Si estoy hablando de natación en la patada, ¿por qué voy a trabajar la patada? ¿Cuál es el fundamento para darle énfasis a esa patada? Después de la patada, ¿por qué voy a trabajar la ondulación? ¿Por qué voy a trabajar el braceo? ¿Por qué voy a trabajar la apnea? ¿Sí? A cada una de esas direcciones de entrenamiento y sus divisiones tengo que darle una justificación. Se vuelve un poquito cansón porque es el objetivo del objetivo del objetivo del objetivo, pero es realmente de pronto como se puede determinar que cada acción que nosotros estamos planteando tiene, valga la redundancia, un fin o un objetivo real. Lo mismo por la parte táctica, si su deporte y sus niños todavía no tienen nada que ver con la parte táctica, entonces usted lo que hace es eliminarla, no pasa nada. Y en la parte teórica, pues también abordar cuál es el objetivo de explicarle a esos niños de pronto el reglamento, cuál es el objetivo de explicarle a esos niños las diferentes posiciones que hay en el baloncesto, cuál es el objetivo de explicarle a esos niños cuáles son las superficies de contacto en el voleibol, ¿sí? Tiene que haber un objetivo, ese objetivo también muy similar los vamos a encontrar en la literatura. Pasamos ya en la última parte, que esto es un poquito, va de la mano a lo que hicimos o a lo que se hace por medio del Excel del día de ayer, y es mencionar los mesociclos, ¿sí? Aquí usted en mesociclo número 1, la idea es que le coloque el nombre, le coloca el nombre del mesociclo introductorio, le pone un objetivo que ya lo tenemos en el mismo Excel, entonces el mesociclo introductorio nos decía que acercábamos al deportista a la realidad del entrenamiento deportivo, o el entrenamiento, colocábamos las fechas de inicio, la fecha fin, que también nos lo da el Excel, y colocamos los porcentajes de la preparación física, o los porcentajes de cada una de las direcciones. Esto nos lo da el Excel. ¿Qué no nos va a dar el Excel? Nos va a dar los objetivos. Es nuevamente muy similar a lo que yo ya instauré acá. Lo voy a colocar en los objetivos como tal y voy a colocar aquí lo nuevo, son las tareas específicas del entrenamiento. ¿Qué significan esas tareas? Entonces, en la preparación física, yo dije que iba a ser trabajo de resistencia. Entonces, ¿qué tareas de resistencia los voy a poner a hacer? Ahí viene y juega un poquito la creatividad de cada uno de ustedes. Si ustedes dicen carrera de resistencia, pues estamos siendo un poquito redundantes. Y por el contrario, entonces usted puede colocar, no describir el ejercicio, sino juegos predeportivos en donde el estudiante se vea fatigado o genere algo de fatiga cardiorrespiratoria. Ya, estoy diciendo que estoy trabajando la resistencia por medio de una tarea. Ya el ejercicio en específico es suyo y usted lo tendrá que plantear en su sesión de entrenamiento. Y así, pues digamos que lo vamos a hacer por cada una de las direcciones de entrenamiento, dirección técnica, dirección táctica, dirección teórica, y así cada uno de los mesociclos. Este cuadrito se va a repetir según el número de mesociclos que ustedes tengan. Recuerdo que ayer creo que hicimos como 6 mesociclos, entonces pues aquí en este sexto yo ya culminaría mi plan de entrenamiento escrito y el resto lo puedo obviar. Si mi macrociclo es de 12 meses, pues tengo que tener 12, o bueno, puedo tener el número de mesociclos que yo determine, pero pues cada uno tiene que estar referenciado. ¿Listo?
Entonces, esto es una forma un poquito, lo que les digo, redundante, porque pues hay que reconocerlo, el objetivo del objetivo del objetivo, pero pues es una forma también de poderle presentar algo a esas entidades o instituciones que nos solicitan esto escrito, más no es Excel que solicitamos. ¿Listo? No sé si hasta el momento tengamos preguntas ahí, Willy. Profe, hasta el momento no tengo registradas preguntas. Listo, perfecto. Bueno, señor. Esto no lo voy a guardar y les voy a entonces a comenzar a compartir ya lo que es la presentación, que es importante que manejemos. Entonces, esta es la elaboración del plan pedagógico de entrenamiento, son factores que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros y la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer es ¿con quiénes estamos trabajando? ¿Listo? Y cuando mencionamos que con quiénes estamos trabajando es realmente conocer las características que tienen esos niños, ¿sí? Y aquí la imagen realmente lo dice todo. Yo voy a tratar de centrarlo un poquito a lo que conozco aquí en Pereira, ¿sí? Pero no es lo mismo de pronto trabajar con Sócrates Valencia a trabajar con las escuelas de la Secretaría, ¿sí? No es lo mismo trabajar con el Deportivo Pereira a trabajar de pronto, no sé, hay una escuela que se me olvidó el Diamante, por decir así, aunque son medios, ¿sí? Pero tienen enfoques distintos y tienen condiciones distintas. Y adicionalmente, hay que conocer el deporte o las actividades que realmente ellos van a realizar. Nosotros cuando hablamos de niños, por lo general tratamos de generalizar cada una de esas tareas y ese generalizar nos comete mucho error, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues como son niños, entonces yo solamente voy a trabajar la parte psicomotriz y ya, pues me salí fácil. Pero pues realmente las características específicas de ese deporte le marcan a usted unas condiciones de que esa psicomotricidad la tiene que trabajar de una forma u otra. ¿Listo? Y también, pues digamos, si ustedes se dan cuenta que aunque es un poco exagerado la situación de contar con ancianos, pero sí qué etapa de desarrollo tiene ese niño, ¿bien? Porque pues nosotros, debido a nuestra organización deportiva, por decir así, nosotros lo tenemos organizado por años y por edades, pero resulta que un niño de 6 7 años en edad cronológica puede tener edad biológica mayor, es decir, tiene 7 años, pero realmente su desarrollo motriz y físico puede tener 9, o por el contrario, tiene 7 años y en su desarrollo físico puede tener, no sé, 5, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante que lo identifiquemos y digamos que es una invitación a que no obviemos también esa evaluación morfofuncional en un inicio de nuestros entrenamientos, porque nosotros acostumbramos solamente a evaluar entonces que la resistencia, que la agilidad, que la coordinación y todo, pero nosotros no tomamos de pronto unas medidas antropométricas con niños, ¿sí? Para básicas, ¿no? Unas medidas antropométricas básicas para poder determinar su nivel de desarrollo real. Bien, y pues bueno, aquí esto también conlleva el conocer a la gente, es determinar esos niveles de alimentación, su estrato socioeconómico, en qué se fue al entrenamiento. Ahí, digamos, y yo sé que ustedes de pronto ya lo han vivido, uno cae en el error de pronto de hacer el mismo entrenamiento con una persona que se demora 20 minutos en llegar al entrenamiento porque se va en bicicleta o porque se va corriendo. Entonces, uno dice, bueno, no, pero es que yo ya planeé el entrenamiento y él me tiene que calentar así llegue en bicicleta. Pues ese niño ya está caliente, ¿para qué lo pone a hacer ese ejercicio? ¿Listo? Entonces, hay que conocer realmente cada una de esas características de esos deportistas. Segundo, determinar es cuál es ese objetivo. Entonces, eso fíjese que lo teníamos planteado en el documento de Word y tenemos que decir, ¿qué queremos? ¿Queremos que el niño se desarrolle? ¿Queremos que ese niño se divierta o esos niños o queremos que ganen? Nosotros ambiciosamente realmente diríamos, pues quiero todo, pero aún alguna de estas tres tiene que tener relevancia, ¿sí? Y tiene que tener mayor peso. Entonces, ¿usted quiere que se desarrolle o usted quiere que gane? Y también entiendo la dificultad que tenemos
en que desafortunadamente, pues si nosotros no ganamos, pues la escuela se va a la quiebra porque nadie quiere estar en un club que no gane nada, ¿sí? O si queremos solamente divertirse, entonces el niño también pierde un poco de motivación porque dice, no, pero es que ya no, la verdad no siento que me esté desarrollando o me estén potenciando mi parte física, técnica o táctica. Entonces, eso es importante que busquemos una forma de compaginar cada una de estos tres objetivos y lo logremos. Es algo muy complejo, pero pues por esto es una profesión y no es algo de que cualquier persona lo puede llegar a realizar. Después, conocer el deporte que vamos a trabajar. Entonces, ¿realmente lo conocemos? Yo espero que ustedes hayan hecho el ejercicio con los profes de esa caracterización, no la caracterización realmente básica en donde nosotros hacemos, no, es que la caracterización es que el baloncesto tiene pases, tiene lanzamientos, tiene dribbling y ya, pues esa es la caracterización y el reglamento es este, ¿no? Realmente la caracterización fisiológica y complementaria que tenemos de cada uno de nuestros deportistas, ¿sí? Y asimismo las necesidades energéticas que tiene ese deporte en nosotros y en los niños con los cuales estamos trabajando. Y como segundo aspecto importante también es identificar las direcciones de entrenamiento que son necesarias. Entonces, el ejemplo que les decía ahorita con el test del EGER, si yo soy un atleta de fondo, aunque bueno, estoy diciendo aquí algo que no es cierto porque pues, con niños no voy a trabajar atletismo de fondo, pero sí me sirve pues, de pronto para el ejemplo. Si yo soy un atleta de fondo y quiero medirle el VO2 max, pues realmente le aplicaría el test del EGER, no tendría sentido. O si yo tengo un futbolista, le aplicaría el test de Cooper. Entonces uno dice, no, pero es que un futbolista 12 minutos corriendo, pues es algo muy debatible. Entonces hay que buscar realmente cada una de esas características y direcciones del entrenamiento que sean específicas de mi deporte, ¿sí? Que si yo voy a trabajar técnica, es la técnica específica de mi deporte y según las fases sensibles con los niños con los que estoy trabajando. Si voy a trabajar direcciones de entrenamiento de la parte física que sean las necesarias y las fundamentales según su etapa de desarrollo, biológica, no cronológica. ¿Listo? Después, pues bueno, fíjense que aquí tenemos la parte de lo que ya habíamos mencionado, las direcciones del entrenamiento, entonces si son físicas, coordinativas, condicionales, las técnicas específicas del deporte, táctica también es específico del deporte, teórico también es específico del deporte, y ya tenemos psicológicas y socioafectivas. Y aquí hay algo importante, que a pesar de que nosotros no somos psicólogos, ¿sí? Y tampoco somos trabajadores sociales, pues tenemos que tener conocimiento básico de estas características para poder afrontar un plan de entrenamiento. Por eso muchos de ustedes, y hay tantas carreras que se llaman ciencias del deporte, porque son varias ciencias que aportan al deporte como tal. ¿Listo? Y desde el entrenamiento deportivo también nosotros no podemos obviar que existe ese o que debe existir ese conocimiento para poder abordar cada uno de los procesos. Entra la parte de la evaluación. Nosotros hablábamos ayer, una compañera nos decía, venga, pero es que yo los puedo evaluar al principio, en la mitad y después al final. Yo siempre acostumbro a hacer eso. Perfecto. Y es lo ideal. ¿Listo? Pero entonces aquí tenemos dentro de esas direcciones del entrenamiento la parte física, que por lo general nosotros tenemos unos test ya estipulados y universalizados. ¿Qué significa eso? Es decir, que eso ya está creado, nosotros no tenemos que inventar nada ahí, solamente es tomarlos, aplicarlos, cumplir con los protocolos, pues ya que está de moda la palabra de los protocolos, cumplir con esos protocolos que nos dice cada uno de los test y sacar unas conclusiones. Bien, y nuevamente hacer el énfasis en la evaluación morfofuncional. Lo obviamos. Nosotros decimos, no, yo para qué le voy a medir la talla, el peso al niño, para qué le voy a sacar el índice de masa corporal, para qué le voy a medir el diámetro de la muñeca, ¿sí? Y no quiero que me confundan ahí porque esto también es un riesgo, ¿sí? O que lo que yo estoy diciendo se preste para malinterpretaciones. Y no es que cojamos a un niño de 8 años y no, es que lo va a hacer la medida de todos los pliegues cutáneos, entonces por favor lo necesito en calzoncillos aquí en mi oficina.
para poderle hacer todas las medidas antropométricas. Eso es un riesgo, ¿sí? Entonces, tómele las básicas, pero sí hágale una evaluación morfofuncional. Como ya les dije, pues digamos que cada una de estas capacidades tenemos que, o bueno, de las direcciones del entrenamiento tenemos que determinar si vamos a evaluar la parte coordinativas, si vamos a evaluar las habilidades básicas de movimiento, si vamos a evaluar las capacidades condicionales, y lo único que tenemos que tener en cuenta son esas etapas de desarrollo o lo que nosotros llamamos fases sensibles. Es importante y por lo general nosotros utilizamos son test indirectos, ¿cierto? Nosotros para poder ocupar un test directo es muy complejo. Nosotros, y lo vivimos aquí, en la Secretaría Departamental ya contamos con un UCAT, se está generando un muy buen plan de trabajo para utilizar esa UCAT, pero eso está ya lejos. Y nosotros con niños de 8 o de 9 años no nos lo van a poder permitir utilizar. Eso es para los chicos que están en proyección a Juegos Nacionales. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos claro desde un inicio que lo que nosotros vamos a hacer es solamente con los test indirectos. Bien. Y como les dije, estos no se pueden crear, estos ya están inventados. En sí, yo vi que en el módulo pasado les compartieron un libro en PDF de todas de la evaluación de la aptitud física, donde hay una cantidad de tests ya creados. Estos son unos ejemplos de cada uno de los test. Pues usted tiene aquí la velocidad de reacción con el test del bastón, el equilibrio, potencia de piernas o fuerza de piernas. Está el test de Cooper, el del eje, el de Illinois, fuerza de brazos. Bueno, tenemos una infinidad, en serio, eso es una infinidad de test que nosotros podemos evaluar. Y no nos debemos quedar cortos en esa evaluación. Muchas veces dicen, no, pero es que yo ya para evaluar tengo que tener un sensor de movimiento que me mida la potencia de piernas, ¿no? Pues, ¿cómo hacían antes? ¿Cómo sacaba campeones Cuba antes si no tenía nada, y no tienen en la actualidad nada de tecnología? Entonces, utilizando los test que ya están avalados desde hace mucho tiempo. ¿Listo? Y aquí una especial reseña, esto ya es más por gusto, evaluar la velocidad de reacción, compañeros. Esto es importante en esos niños, determinar qué tan rápido reaccionan, porque eso es procesamiento de la información en la cabeza de esos niños. Y hay muchos que se demoran procesando esa información. Y puede ser tan simple como ver caer un palito, pero se demoran eternidades en tomar esa decisión. Después tenemos digamos que nuestros principales problemas, que es la evaluación de la dirección de entrenamiento técnico-táctica, que realmente estos test sí no están creados. Estos test son muy subjetivos, pero al ser subjetivos hemos caído en el error, por decir así, de que lo evaluamos al ojímetro. Entonces, es a lo que yo mire, a este chico patea bien, este chico lanza bien, este chico lanza mal, pero no somos juiciosos en la estructuración de cada una de esas evaluaciones y no dejamos registro de esas evaluaciones. Entonces, es ahí donde realmente nosotros tenemos que comenzar a evaluar esas capacidades, esas dirección de entrenamiento de técnica y táctica. ¿Cómo? Creando nuestros propios protocolos de evaluación. ¿Listo? Nosotros podemos crearlos. No quiere decir que estén universalizados, no quieren decir que sean la regla para todo mundo, pero sí van a ser un factor valiosísimo para poder, uno, determinar el estado en el que se encuentra cada uno de esos deportistas en la parte técnico o táctica, y dos, poder determinar si mi plan de entrenamiento está funcionando o no en la parte técnica o táctica. ¿Listo? No solamente el ojímetro, porque el ojímetro me puede decir que sí están mejorando, pero nosotros al ojo fallamos mucho. ¿Listo? Entonces, bien, ¿qué debemos hacer? Primero, identificar cada una de las técnicas que tiene nuestro deporte. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del baloncesto. Entonces, decimos drible, doble ritmo, lanzamiento y pues cada una de las demás técnicas que tenga el baloncesto. Entonces, que pase de pecho, pase picado. Bueno, a mí en la universidad me enseñaron que había un pase de béisbol dentro del baloncesto que pues, viene detrás del hombro, ¿sí? Y ir pensando en esos protocolos para darle un puntaje y ubicarlos en un baremo. Bien, entonces piensen en cada uno de sus deportes, piensen en cada una de esas técnicas que tiene ese deporte y fíjense que esto va de la mano
con lo que hablamos en un principio de conocer nuestro deporte. Entonces aquí tenemos otros ejemplos del béisbol, y si me equivoco me disculpan. El béisbol dice que un lanzamiento, que el bateo, que las carreras, las barridas, el agarre. Si en el fútbol el pase, el control, el remate, el regate, etcétera, etcétera. La natación, braceo, apnea, patada, ondulación, giros. Bueno, cada deporte va a tener una técnica específica. Y también aquí, en un momento, se puede hablar del fitness cuando estamos hablando de técnicas de ejecución de cada uno de los ejercicios. Desafortunadamente, ahorita que hay un boom en el fitness a nivel mundial, pues todos estamos haciendo ejercicio, pero pues quién sabe si realmente estemos haciendo el ejercicio con las técnicas adecuadas con las que se deben. Entonces, si me están haciendo o me están pagando más que todo un plan de entrenamiento personalizado, pues también generemos una evaluación de la técnica para que tengamos como conocimiento. Entonces, fíjense en el test de Illinois, ¿sí? Aquí esta gráfica es el test de Illinois. Esto mide la agilidad. Pero ¿cómo evaluamos la agilidad acá? Pues el test de Illinois me dice, no, pues usted mide la agilidad con base en el tiempo en que se demore en ejecutar eso. Pero esa información es muy pequeña de pronto para digamos que para todo lo que podemos aprovechar del test de Illinois, ¿sí? Entonces, generamos un protocolo, ¿sí? Y le vamos a decir, listo, en el baloncesto vamos a utilizar el test de Illinois, pero lo vamos a usar con el drible, ¿listo? Entonces, fíjese que el protocolo aquí yo ya lo coloqué y dice, gracias. Nos dice que el deportista debe desarrollar ese test de Illinois con el drible. Ese es el protocolo, porque el test de Illinois ya existe, ¿sí? Pero ya estas tablitas que están acá, esta puntuación y este baremo, sí lo creó Daniel Montenegro o lo creó Pepito Pérez, y es ahí donde nosotros debemos intervenir. Entonces, la creamos, se debe contar con una tabla de puntaje y baremo de clasificación. ¿Qué voy a hacer? Entonces, le coloco unos diferentes ítems. Puede ser desde 2, no dejen solamente un ítem. Puede ser de 2 a todos los que ustedes quieran. Si quieren colocar 20 ítems, perfecto. Yo aquí mencioné algo y me disculpan las personas que sean expertas en baloncesto. Yo no conozco mucho el baloncesto, pero pues traté de arriesgarme con eso. Entonces, en el drible, yo dije, mantiene la mano en alto, ahí le voy a dar una puntuación de 1 a 5. Mantiene el movimiento por debajo de la cintura, le doy una puntuación de 1 a 5. Tiene control del balón en todo el momento, le doy una puntuación de 1 a 5. Tiene fluidez del movimiento, le doy una puntuación, y la postura es adecuada de 1 a 5. Fíjense que cada uno de esos ítems siguen siendo 100% subjetivos, ¿sí? Es a lo que Daniel Montenegro vea de ese chico que está evaluando. No es a lo que nadie más determine, y es a lo que usted está viendo como entrenador. ¿Listo? Pues sigue siendo subjetivo, pero ya me da unas herramientas de clasificación específica. Entonces, ahí vamos a ver que entonces si yo vi que mantenía la vista en alto, leí 3 puntos, después leí 4, leí después 5, después leí 3 y después... Para un total de ese chico tuvo 16 puntos, ¿sí? Y con base a este baremo que también yo lo construí, ¿sí? Daniel Montenegro lo construyó, determina si es bueno, si es regular o si es mala la ejecución del test de Illinois con drible, ¿ya? ¿Cómo determino si es bueno? Pues eso también es decisión suya. El puntaje máximo eran 25 puntos, ¿sí? Y yo le puse un rango, entonces de 20 a 25 dije que esos eran los buenos, de 10 a 20 eran los regulares, y menos de 10 puntos, pues digo que es muy malo, ¿sí? O bueno, que es mala la ejecución. No pasa nada que todos sus deportistas le lleguen a estar en malo. No hay ningún inconveniente. Eso quiere decir que usted tiene mucho por hacer. Y si por el contrario, entonces, usted se da cuenta que su ejecución, la mayoría es buena, ¿sí? De todos sus deportistas, pues tampoco es nada malo. O sea, realmente es bueno que tengan eso. Lo que usted ya le está diciendo este test es que muy posiblemente dentro de su plan de entrenamiento no tenga que gastar tanto tiempo en la adquisición o perfeccionamiento de la técnica del drible, ¿sí? Pero ya tiene una herramienta, ¿sí? Y tiene unos datos base para poder entrar a su plan de entrenamiento. ¿Listo? Y así, si este mismo test lo aplica
a mediados del plan de entrenamiento y al finalizando, pues va a poder determinar si realmente mejoraron o no, con base en una puntuación. ¿Listo? Que es importante tratar de no retroceder. ¿Cómo así? Si yo estoy en el test final del plan de entrenamiento, pues no me voy a ir a mirar cuánto puntaje obtuvo antes de la aplicación del test en el primer momento, porque pues eso ya me sesga y me dice, ay no, es que yo lo tengo que calificar un poquito mejor porque si no significa que perdí todo el año. Entonces no miren los resultados del test inicial cuando estén aplicando el test final. Y ya usted lo hace de una manera subjetiva, pero no se va a acordar cuáles fueron los puntajes, lo evalúa y ya después de ejecutado ambos tests, ahí sí entra a compararlos y en esa comparación se va a evaluar usted mismo y se va a evaluar su plan de entrenamiento con base en lo estipulado. No sé si hayan preguntas, compañeros, por el momento. Sí, profe. Joana, a ti que pide la palabra. Dale, Joana. Joana. Bueno, no sé si haya otra entonces, de pronto Joana, ahorita que vuelva o que pueda hablar, pues que me haga la pregunta, no hay lío. No, profe, no hay más. Listo. Aquí tienen que tener mucha creatividad y digamos, este es el ejercicio más sencillo porque yo lo que hice fue coger un test que ya estaba creado y lo adecué a mi deporte. Entonces lo mismo puedo hacer con el fútbol o con fútbol sala. El test de Illinois lo hago con drible o con conducción de balón. ¿Listo? Entonces es algo muy sencillo. Pero pues hay otras técnicas que no tienen cómo adecuarse a los test ya creados. Entonces, sí es importante, digamos, que nosotros lo generemos. Entonces, fíjense aquí en la dirección técnica. Aquí yo ya estoy hablando de doble ritmos. Entonces, dentro de mi protocolo, algo muy sencillo coloqué. El deportista debe realizar desde el punto de tiro libre 5 doble ritmos por cada lado. Izquierda, derecha. Y a eso le doy también una puntuación. Fíjese que estoy colocando solamente 2 ítems de evaluación. ¿Bien? Y al tener solamente 2 ítems, si evalúo de 1 a 5, eso significa que el máximo puntaje que puede sacar es 10. Entonces aquí ya, para tener una puntuación buena, va a ser de 8 a 10, para ser regulares de 5 a 7 y mala de 0 a 4. ¿Sí? Y le voy a dar también muchas situaciones aquí, digamos, de importancia. Esto es netamente a lo que ustedes decían. Como les digo, yo aquí puedo cometer muchos errores. Entonces, para mí la evaluación del doble ritmo, le evalúo si hace o no hace la cesta. ¿Sí? Le evalúo eso. Eso es uno de los ítems de evaluación. Y 2, le coordina los movimientos de ejecución. Esos son los 2 ítems que para mí son relevantes en la ejecución de un doble ritmo. Que me coordine los movimientos y que haga la cesta. Esta que haga la cesta, pues es muy, digamos que diciendo, lo que ustedes dirían, venga, pero que haga la cesta, eso significa o que tiene 0, o que tiene un punto, o que tiene 5, porque o la hace o no la hace. Pero pues ustedes también dentro de su experticia, como digamos que entrenadores de cada una de sus disciplinas, pues tienen que determinar si de pronto estuvo cerca de hacer la cesta, pero pues se le salió el balón. ¿Sí? Ahí usted no la hizo, pero pues le pueden dar un puntaje medio. ¿Listo? Entonces, si realiza la cesta 3, bueno, mire, fíjese, aquí en este puntaje para Daniel Montenegro, él no hizo la cesta, porque si hubiera hecho la cesta le daría 5, pero quiere decir que no estuvo tan lejos de realizar esa cesta, estuvo más o menos cerca. Y el coordinar los movimientos de ejecución, pues le di 4 puntos, entonces significa que sí, más o menos los coordina bien. Y por último, pues digamos que tiene un total de 7 puntos, que me lo ubica en regular. Y pues aquí fíjense que dice doble ritmo por derecha. Entonces, ese niño que supuestamente evalué en el doble ritmo con derecha tiene una puntuación regular. Al ser regular, tengo que trabajar un poco en el doble ritmo. Y esto multiplíquelo por cada uno de sus deportistas, sacan un promedio, porque pues esto no puede ser individualizado, aunque se desearía y según los principios del entrenamiento debería ser individualizado, pero sabemos que en la realidad es un poquito difícil aplicar eso. Entonces, se lo aplicamos si tenemos 20 niños en el equipo de baloncesto, se lo aplicamos a los 20
sacamos un promedio, determinamos si la ejecución del promedio es buena, regular o mala, y con base en eso también voy modificando y voy planeando mi plan de entrenamiento. Preguntas, compañeros, pues ahí vi que alumbraron dos cositos. Profe, Sí, señor. Joana ya volvió. Miremos a Una ver si... pregunta, por favor. Sí, señor, si quiere me levanta la manito y yo le voy dando la... Eh, para Profe, es no... que mi cámara no funciona, yo la conecto y me saca de la clase, entonces por ahora la tengo así apagada, qué pena. Bueno, dale Jefferson y... Sí, profe. Sí, dale, dale, ya ahorita le respondo a Joana. Profe, una pregunta ahí. En la cuestión de sacarle ¿cómo le digo yo? Bueno, en esa tabla hay que colocar el nombre del deportista como tal al que se le está sacando la puntuación de buena, regular o mala, o es en general todo. No, la idea es que sí tengan la información, ¿sí? O sea, es decir, que sí se sepa que el deportista está siendo evaluado. Ah, ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo lo hago de forma general, pues puede ser que Pepito Pérez cuando te llegue y diga, profe, yo sí mejoré, pues tú le puedas mostrar, sí, vea, Pepito, usted mejoró. Y es más, hay clubes que te piden informes del entrenamiento. Entonces, si tu club te dice, venga, demuéstreme cómo mejoró Daniel Montenegro, usted tiene estos insumos para decirle, vea, Daniel Montenegro en enero, en el drible o en el, digamos, sigamos con este ejemplo, en el doble ritmo, tenía un puntaje de esto en enero y en diciembre que lo estoy entregando tiene un puntaje de esta forma. Significa o que siguió igual o que empeoró o que mejoró, pero tienes el insumo para darle el informe. Si lo haces sin el nombre, pues realmente no podrías dar esa información concreta. Y ok, listo. bueno, Muchas gracias. vale. Giovanna nos pregunta aquí en el chat, mi pregunta es cuando hablaba de la valoración de reacción, ¿se puede asociar o tiene relación para valorar la parte cognitiva? Buenas noches, disculpe, no, no sé si saludaste, no te preocupes. Sí se puede relacionar, pero pues digamos que eso sería un proyecto de investigación muy bacano, determinar el desarrollo cognitivo con la capacidad de reacción. ¿Listo? Porque pues así mismo también conocemos que hay personas que no tienen un desarrollo cognitivo bastante alto, pero tienen un desempeño deportivo también alto. Bien, entonces se podría asociar, pero digamos que lanzarte un juicio y decirte si es así es algo arriesgado porque no tengo la investigación que me cerciore de eso. No sé si Willy, si hay más preguntas. Sí, profe, Caroline está levantando la mano. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, bien. Bueno, profe, tengo como una pequeña duda. Cuando los niños, por ejemplo, mi deporte es el hapkido, había veces que nos llegan niños, nosotros recibimos desde los 4 años, y hay niños que llegan, por ejemplo, con dificultades psicomotrices o de aprendizaje. Y Y nosotros, pues para nosotros es muy importante eso, ¿cierto? Y hay niños que no logran captar muy bien esos intervalos como de concentración para la motricidad, para los cambios, o sea, mi pregunta es cómo le podemos trabajar a ellos un plan de entrenamiento para que ellos manejen bien, por ejemplo, mover las dos piernas al tiempo, mover una pierna y un brazo, ¿sí me entiende? Es que hay niños que llegan, hay niños que sinceramente no llegan, no se saben ni amarrar los zapatos. Listo, Entonces perfecto. con ellos es un poco más difícil. Sí, pero mira que es prácticamente lo que estamos hablando en este momento, ¿sí? Primero tienes que evaluarles de alguna forma cada una de esas capacidades. Entonces, si tú me dices que es que no pueden mover al tiempo el pie derecho y el pie izquierdo, eso es coordinación. Entonces, evalúales la coordinación de una o de otra forma. Eso ya sea Profe, por... hola. ¿Quién habló? Bueno, sigo con la respuesta de la compañera. Entonces, le evaluamos la coordinación
y no vamos a tener un dato ahí específico. Si vemos que eso que estamos evaluando está muy mal, pues es planear todo mi estructura de intervención con base a esa coordinación. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues ejercicios de todo tipo durante todo mi plan de entrenamiento para que mejore la coordinación. Y a partir de aplicar esos ejercicios, pues al finalizar le vuelvo a evaluar, o más o menos en la mitad del periodo, como decíamos ayer, mitad del periodo al finalizar, le vuelvo a evaluar para determinar si está mejorando o no. Si veo que esos ejercicios, si el niño sigue fallando, sigue sin mover el pie derecho y el pie izquierdo al mismo tiempo, tengo que modificar mi plan de entrenamiento. ¿Listo? O los ejercicios que estoy aplicando. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Listo, profe. ¿Hubo alguien hola, no sé, ¿no es pregunta? No, fue Carola el que volvió a hablar, pero no. Estamos bien de preguntas, Ah, ok. profe. Listo, perfecto. Entonces reiteré, pero no, tranquilo, profe, era yo molestando. Vale, súper. Listo, entonces, esto nuevamente, digamos que esto es de creatividad, que ustedes realmente evalúen y en serio, cojan técnica por técnica y de alguna forma evalúenla. Entonces, no sé, voy a hablar, y nuevamente desde el desconocimiento, voy a hablar de béisbol. Entonces, en el lanzamiento de los pitchers de béisbol, ¿sí? ¿Cómo lanza eso? Entonces, pues yo le puedo hacer un test de ponerle 5 lanzamientos a un niño y le pongo entonces el lanzamiento llega, que me lo lance a una, ¿cómo se llama eso? Como un aro o a un punto donde le debe pegar, ¿sí? Y le evalúo eso, entonces utiliza bien la técnica, alza el pie, no alza el pie, mira el objetivo al momento de lanzarlo, ¿sí? Pues ustedes como expertos determinen cuáles son esos ítems a evaluar y los colocan, ¿listo? Que es una forma realmente que nos da muchos argumentos para poder determinar las direcciones de entrenamiento y poder determinar también en qué se debe trabajar y en qué no. Ya después, como lo habíamos mencionado en la parte del plan escrito, es en qué vamos a participar, entonces, cuáles son los festivales, cuáles son los torneos, cuáles son las competiciones, y pues siguiendo con el documento también tendríamos que hablar entonces si son de desempeño 1, desempeño 2, desempeño 3, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, decidir qué vamos a participar. Así no tengamos las fechas, tenemos que tener en cuenta eso. Los objetivos, compañeros, esto es triste decirlo, y ojalá y espero en serio que no nos pase con ustedes. A mí me pasó muchísimo tiempo, en sí fue algo que me costó bastante, pero nosotros como entrenadores tampoco sabemos redactar un objetivo, ¿sí? Entonces, los objetivos, fíjense que pues, en el Word, lo que mencionaba, lo primero que debe tener es un verbo en infinitivo. Infinitivo significa ar, ir, or, ur, ¿sí? Después debemos colocar qué cosa vamos a hacer, el cómo y el para qué, ¿sí? Entonces, cada uno de esos objetivos que estábamos hablando ahorita en, en el plan escrito, pues los vamos a colocar acá. Entonces, fíjese que verbo en infinitivo, mejorar. ¿Qué vamos a mejorar? Entonces, fíjese que sigue el qué cosa. El desarrollo físico-motriz. ¿De quiénes? Bueno, de los deportistas. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Entonces, ya tenemos el verbo infinitivo, mejorar, ¿qué cosa? El desarrollo físico-motriz. ¿Cómo? Por medio de la práctica, en este caso del atletismo. ¿Y para qué? Entonces, para fortalecer la formación integral de los niños de la ciudad de Pereira. Entonces, ahí yo ya tengo un objetivo. ¿Listo? Y está bien estructurado. Trasládenlo al deporte que ustedes quieran, a la técnica que ustedes quieran, que eso se puede hacer. Entonces, puede ser que el niño está en iniciación deportiva. Entonces, voy a seguir con el ejemplo que nos da la compañera. Entonces, ¿qué queremos? Es mejorar la coordinación, ¿cierto? Y estamos hablando del tren inferior porque estamos hablando de los pies. Entonces, de pronto cambiamos el verbo mejorar. Entonces, el verbo en infinitivo es el que quiero, ¿cierto? Entonces, quiero desarrollar. ¿Qué quiero desarrollar? Entonces, ¿qué cosa? La coordinación del tren inferior.
¿Cómo? Por medio de ejercicios psicomotrices para el desarrollo de su vida cotidiana. ¿Listo? O para el buen desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, ahí en el ejemplo que nos da o la pregunta que nos hacía la compañera, ya le tengo un objetivo específico para ese niño. Y fíjese que no es tan complicado de generar si realmente cumplimos con estos parámetros. Ahora, compañeros, y esto es importante, ¿no? Y de pronto para los chicos que son de la universidad que no me vayan a malinterpretar. Estos objetivos es la estructura para un objetivo de un plan de entrenamiento, ¿sí? No es el objetivo de una investigación, no es el objetivo de un proyecto de grado, porque, pero es que, profesor, usted me enseñó allá en la clase de la secretaría que los objetivos son así, pero son distintos cuando hablamos de investigación o de un proyecto de grado, ¿listo? Para un plan de entrenamiento, estos 4 pasos. Verbo en infinitivo, qué cosa, cómo y para qué. Y con eso ya cumplimos absolutamente todo. ¿Preguntas aquí en la parte de los objetivos? No hay registradas, profe. Perfecto. Bien, tenemos las tareas del entrenamiento, entonces nuevamente el ejercicio. Fíjense que esto va de la mano con lo que hablábamos en el Word. Entonces, determinar cuáles son las tareas que voy a trabajar en la parte condicional, fuerza, resistencia, velocidad o movilidad, las coordinativas, las habilidades básicas del movimiento, las técnicas que voy a trabajar, la parte teórica que voy a hacer reglamento y voy a hacer conceptualización. Y fíjese, aquí es algo muy importante de esta parte teórica, esa conceptualización. Y esto, bueno, para los que medio me conocen, saben que yo fui árbitro de fútbol y en sí soy instructor. Y uno como árbitro identificaba que muchas veces los técnicos le gritaban a los niños, agrande, temporícelo, repliéguese. Y los niños miraban a esos entrenadores y en serio es que lo recuerdo tanto como, ¿y este señor de qué me está hablando? Si yo no les explico a esos niños qué es temporizar, si yo no les explico a esos niños qué es agrandar, qué es achicar, etcétera, etcétera, dependiendo del deporte que estén manejando, pues el niño no va a saber qué hacer, ¿sí? Cuando usted esté orientándolo, ¿sí? Entonces hay que conceptualizar y suena chistoso, pero pues cuando usted le diga entonces en el deporte, venga, es que ¿qué es patalear en la natación? ¿O qué es hacer patada? No, es que hacer patada es tal y tal cosa, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que a veces en el plan de entrenamiento y dentro de nuestras sesiones tenemos que trabajar esa conceptualización. No es una definición y no es que el niño la recite como, entonces, temporizar es retrasar el ataque de los jugadores para que la defensa se acomode. No tiene que decirlo de esa forma, pero sí que usted le diga, Pepito, ¿qué es temporizar? No, temporizar es ir a atacar al jugador para que no avance más. Bueno, ya lo está diciendo de una forma, en palabras del mismo, pero lo está diciendo y está entendiendo que en el momento en que se dé la instrucción, sepa qué es. ¿Listo? Y pues obviamente el reglamento, pues que de los reglamentos podemos sacar bastante ventaja. Y la parte táctica, pues también lo que ustedes pues manejen en sus deportes de táctica o de estrategia, doblajes, transiciones, defensa individual, ataques. Bueno, eso ya ustedes son los expertos de cada una de sus áreas. Y esta parte que también es bastante importante y es el plan de entrenamiento. Esto es lo que es un proceso de un plan de entrenamiento en donde hacemos un proceso que se llama PHBA. No sé si algunos que hayan estudiado de pronto administración lo conozcan, que es donde nosotros planeamos en un inicio, nosotros antes de comenzar el plan de entrenamiento de la ejecución lo planeamos, después lo ejecutamos, ¿sí? Lo comenzamos a desarrollar. Después de desarrollarlo, evaluamos, verificamos si realmente estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Y por último, ajustamos. No les dé pena, y eso es algo importante, no les dé pena equivocarse. Si en serio, si todos fuéramos perfectos y todos planeáramos lo mejor, como digamos que los mejores del mundo, seríamos campeones mundiales de todo. Y no es así. Tenemos que modificar. Y si nos equivocamos 3 veces, pues 3 veces modifique. ¿Listo? No hay ningún inconveniente por eso. Compañeros, esta era la presentación de hoy. No sé si tengan preguntas, reclamos, dudas, aclaraciones. Me siento yo hablando muy solo. No sé si es porque hay fútbol o porque entendieron mucho. Yo creo que entendieron mucho que el partido del Medellín está más maluco, profe.
Esperemos a ver, dejamos la opción de que abran los audios para hacer Sí, sí, no alguna hay problema. consulta al profe, si no, no hay ningún inconveniente. El que desee consultar lo puede hacer. Buenas noches, profesor Quintín, grupo y Daniel, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Excelente, Me, profe. me tocó la fibra cuando empezó a hablar de béisbol, obvio. Una de las mejores maneras de medir a los niños beisbolistas, la tocaste muy bien cuando ves si levantó el pie y sacó bien el brazo atrás, pero la medida es la velocidad con que lanza, esa es la medida reina, a través de un radar con la velocidad que lanza la bola, movimiento de muñeca y eso. Pero esa no era la intervención es cuando presentaste las tres etapas fundamentales del deporte en que debemos de tomar una y yo siempre lo digo, lo he dicho, lo digo y lo diré. En cualquier etapa, hoy invito a cualquier, por ejemplo, Messi, voy a hablar de fútbol, que es lo que más se ve, para llegar al mío, que es Urchela. Urchela hoy uno lo ve y ese hombre siendo un profesional que costó $800,000 y hoy podemos hablar de que va a costar en 6 meses 100, $200 millones. Él a toda hora está divirtiéndose, profe. Yo creo que la base, la columna vertebral de esos 3 puntos siempre va a ser que así sea Messi o Ronaldo, ellos están es divirtiéndose. Quería hacer ese énfasis y dejarle a todos los compañeros y compañeras eh, que están escuchando la charla de que yo creo que tomar solo uno va a ser difícil. Igual, yo ya lo tengo tomado. Si no se divierten, no va a haber la aplicabilidad de esas otras dos. Quería ahondar un poco en ese punto y muy chévere. Usted ya lo dijo, muy bien explicado todo. Ayer sí sufrí mucho, pero calladito. Ese es él me pone así, pero mi técnico de béisbol me lleva a hacer los cuadros. Muchas gracias, Quintín. Por ahí se ríe Leonardo. Muchas gracias, Daniel, y los compañeros por escucharme. Vale, no, gracias a usted, Denise. En serio, pues es gratificante escucharlo. Es importante y de pronto la invitación también es a que en el momento en que tomemos una determinación, si quiere divertirse, si lo quiere desarrollar o si quieren ganar o si quieren las tres, que seamos coherentes, ¿sí? Y es en serio porque muchas veces en la competencia o en los festivales, por el ganar, le decimos al niño, y en serio se ve con niños, vaya, péguele, o quédese en el suelo y queme tiempo, ¿sí? Pero entonces ahí no estamos siendo coherentes con el desarrollo integral del deportista. O de pronto no le estoy diciendo qué tanto se está divirtiendo un niño fingiendo una falta y quedándose en el piso, ¿sí? Son tantas cosas que se conlleva y pues obviamente ahí va de la mano la formación de los padres y demás. Cristian, ¿vas a participar? Cristian Uribe, no. Ah, abriste el audio, pensé. No, profe, qué pena, sino que lo apreté sin querer. Ah, no, fresco, Cris, no hay inconveniente. ¿Alguien más desea consultar? Aprovechemos que el profe está acá para despejar las dudas sobre lo que deben entregar el sábado, lo que deben disponer el sábado, ¿cierto, profe? Sí, también es ideal. Recuerden que debemos tener entonces cualquiera de los dos formatos de entrenamiento, ya sea el que les mostró el profesor Sebastián Morales o el que les mostré el día de ayer, lo deben tener y al azar vamos a seleccionar el día sábado 2 o 3 personas realmente que nos expongan ese plan de entrenamiento y nos den la lógica de por qué lo hizo de esa forma o lo hizo de otra. Bien. No va a ser, y quiero que tengan esto claro, o sea, no es una situación de que si lo tiene mal, entonces, pues digamos que lo va a perder, no, porque como les dije ahorita, aquí nos podemos equivocar 1000 veces. Lo importante es que lo logremos modificar, pero sí va a ser importante es donde de pronto yo le diga al profe Pepito Pérez, profe, exponga usted y él me diga, es que no lo hice, es que no tengo nada. ¿Sí? Entonces, equivóquense, no hay ningún inconveniente, es un proceso de aprendizaje. Y realmente también la idea de ese día no es que Daniel Montenegro haga solamente las retroalimentaciones, sino cada uno de nosotros
pueda decirle, venga, pues que yo considero que de pronto aquí lo podía manejar de esta o de otra forma. ¿Listo? Entonces no sé qué preguntas tengan con respecto al trabajo del sábado. No, es libre. Pues no me vaya a hacer un mesociclo de dos, un macrociclo de 2 mesociclos, ¿no? Digamos que mínimo yo le pondría unos 6 meses, o sea, hagámoslo semestralmente como mínimo, porque si no, no estaríamos hablando de macrociclo. No, estos muchachos están volando, profe. Tengo expectativas para el sábado. ¿Listo? No, yo sé que nos va a ir muy bien. Yo sé Una que sí. pregunta, profe. Claro que sí. Profe. Profe Carlos Murillo. ¿Aló? Carlos, te escucho, Carlos. La pregunta es, ¿el plan se debe subir a qué lugar o lo entregamos como el día sábado o cuándo se entrega? Que no lo tengo claro. Listo, no. Tenlo para el día sábado. ¿Listo? Tenlo el día sábado. Yo te digo entonces, Carlos, vas a exponer tú. Te damos el acceso para que tú tengas el compartir la plantilla y lo expones. ¿Listo? Ya después de eso, ese mismo día, sí les diremos envíelo a este correo para tener una verificación general. ¿Listo? Pero es más que lo tengas ese día. ¿Listo? Profe, buenas noches. Ok, gracias. Sí, buenas noches. Hola, María. Sí, profe, no, está muy claro. Yo entendí perfectamente. De pronto mi opinión es que está muy cerca para el sábado. Pero no tenemos más tiempo. Porque ya el sábado terminamos este módulo y ya entramos otra vez al de planificación contemporánea. Ahí sí no puedo hacer Ok. nada, no hay más tiempo, hazlo de 6 meses y ya. Profe, una pregunta, ¿tiene que ser en gráfica o escrito o cómo? Solamente estamos pidiendo el plan gráfico, ¿listo? No les vamos a pedir el plan escrito porque pues eso no, pues digamos que ahí sí nos demoraríamos mucho, ¿sí? Y leyéndolo y demás, pues en la exposición se gastaría demasiado tiempo. Solamente el plan gráfico. Ya como les dije, ya sea el profe Sebastián Morales que está orientado al rendimiento deportivo o a ese que yo les compartí que va orientado hacia la formación deportiva. Ah, bueno, profe, bueno. El profe Luis Galeano levantó la mano. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Pues solo quería como hacer la pequeña preguntita como para estar seguro. Ustedes dijeron de que había que meter como unas festivales o lo puedo hacer limpio, solo entrenamiento. Listo, ¿no? Digamos que serías limpio, ¿sí? Lo puedes hacer de esa forma, pero te recuerda que tienes que evaluarlo de alguna forma, ¿listo? O sea, así mismo si no tienes una competencia, no tienes un festival en el cual vayas a participar, tienes que generar unos controles para determinar si esos niños sí van avanzando o no. Ya los que tú determines. Ah, listo, gracias, profe. Fíjense este ejercicio de ahorita. O sea, miren que las características de cada uno de ustedes son distintas, ¿sí? Lo importante es que lo sepamos justificar. Entonces, digamos, ahorita Luis me dice, no, yo no quiero participar en nada. No me interesa porque todos me cobran y me cobran caro, entonces no tengo plata para participar, ¿sí? Pero entonces, para poder verificar el avance de esos niños y ese plan de entrenamiento, los voy a evaluar de esta y de esa otra forma. Entonces, la tiene clara, no quiere decir que esté mal, es diferente, pero pues está justificado. Disculpe, profe. Porque es que pues en el boxeo más que todo nosotros hacemos como entre los mismos muchachos guanteos cada fin de mes y vemos a quién le hace falta, a quién tiene falencias, dependiendo de la técnica. ¿Sí? No, perfecto. Está Ay, muy bueno. bien. ¿Sí? Y fíjese que también aprendemos de todo. Genial. Y lo voy a disparar, Luis, porque yo no sé nada de boxeo y por medio de esas exposiciones uno aprende. Ah, listo, profe, bueno.
Entonces, tengo una pregunta de Angie y dice, bueno, que si el plan es escrito o gráfico, es el gráfico, ¿listo? Las sesiones deben tener ¿qué nivel de ¿Cómo así? especificidad? No te estoy pidiendo nivel de especificidad en sesiones, porque es más, no estoy pidiendo sesiones de entrenamiento, ¿listo? Solamente pido el plan gráfico, lo que tiene ese plan gráfico como tal ahí, ¿listo? Y, ok, si era el escrito, no, solamente el gráfico. Y por último, si es individual o se puede trabajar en grupo, no, es individual, háganlo individual porque en grupo no funciona. Ay, Profe, Señora Vanessa. buenas noches. Por ejemplo, el que ayer o el viernes, que el profesor nos puso a hacer, que él nos enseñó, puede ser eso, pero o sea, el mismo, pero con datos diferentes. O me estoy equivocando. Pues es que no sé a qué te refieres con el mismo. ¿El mismo es copiar y pegarlo o qué? No, o sea, como el mismo formato. Ah, sí, no, la idea es que sea el mismo formato. Cojan el formato que les dio Sebastián o el formato que les di yo y cambien los datos. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Pero les digo que no es tan difícil porque los formatos ya están. Profe Daniel, ahí en ese sentido, si yo manejo otro formato, ¿lo puedo acomodar? Claro que sí. Y es más, Leo, y ayer lo decía Mauro, que son ustedes dos que son los duros del voleibol. Si ya tienen unos formatos, pues aplíquenlos y también, pues hasta yo les diría, si pueden compartirnoslo, compártanoslo, porque pues es conocimiento para todos. Y es algo muy bueno que no sea, o sea, lo que les digo, esto no es una regla fija de que es el que dijo Daniel Montenegro, o es el que dijo la Universidad del Área Andina, o es el que dijo el SENA, no. Si el Leonardo, el formato que maneja Leonardo ha sacado campeones, ¿por qué no lo voy a poder tener? ¿O por qué no lo voy a poder aplicar? Es algo que se puede. profe, yo tengo Que una se inquietud. explique. Listo, ¿quién tiene la inquietud? Yo, Joana. Listo, dale. Para este trabajo hay que tener un deporte específico. Sí. Lo que pasa es que, pues, yo lo quiero, pues, es como adecuar. Yo no manejo deporte específico. Yo solamente me centro en la parte de patrones básicos de movimiento, ¿cierto? Pues que ¿Tú qué entrenas? ¿Tú entrenas fitness? ¿Entrenas con no, niños? yo soy ¿Entrenas...? de recreación. Ah, ok, listo. Yo o sea, yo tengo un proyecto que está en los centros de desarrollo integral. Entonces nosotros ahí estimulamos la parte psicomotriz, pues por medio de la recreación, y yo me baso es con la taxonomía de Harrow, ¿cierto? Pero pues me parece muy interesante. Noté que el formato suyo lo podría adecuar a hacerle pues una estructuración a la planeación que yo tengo con ese programa, pero yo no me centro en ningún deporte. Hace tiempo yo enseñaba natación, pero pues documentos o archivos de esos ya se me perdieron porque se me dañó el computador y no quedé con ninguna memoria de eso, ¿cierto? Listo. Bueno, te voy a contestar. Digamos que sí lo vas a poder realizar de esa forma, o sea, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que en la teoría, ¿sí? Pues nosotros cuando decimos plan de entrenamiento tiene que entrenarse para ello, ¿sí? Tiene que entrenarse, pues digamos que no para la vida propia, sino debe entrenarse para una competición, debe entrenarse para mejorar en algo, ¿listo? En este caso, la mejora, pues como tú nos dices, serán sus patrones básicos de movimiento, será esa psicomotricidad que tiene el niño o los niños o las personas, pero pues adecúalo y hacemos el ejercicio a ver qué tanto se nos da la lógica de la realidad a la teoría y de la teoría a la realidad. Ah, bueno, listo. Sí, porque de pronto yo estaría pensando, como son niños pues hay unos pequeñitos de un añito, de un mes, pero pues abarcaría como el rango de edad de 2 a 5 años o de 3 a 5 años, pues
mirando pues en el nivel de la taxonomía, ¿cierto? Entonces, ahí la estoy pensando, pero veo que ese formato de pronto lo puedo adecuar. Arriésgate, o sea, arriésgate porque si no, nunca lo vas a saber si lo puedes hacer o no. Entonces, arriésgate y lo que te digo, si nos equivocamos, pues aprendimos que no lo podemos hacer. Pero Bueno, listo. y si latinas, pues ganas muchísimo. Bueno, listo. Gracias. Bueno. ¿Quién más quiere consultar? Que si ya puedo... El que ya debe hacer, que eso, bueno, sí, utilizo, sépalo explicar. ¿Listo? No importa, desde que lo sepa explicar no hay ningún inconveniente. Ya tenemos el primer ponente para el sábado, profe, Sebastián Sí, Castro, sí, sí. ¿cierto? Ah, Sí, claro. Se ganó el derecho a piso. ¿Alguien más desea consultar? Parece que no. Profe, ¿Listo? no, muchas gracias, profe. Gracias a todos los aprendices. Nos vemos queriendo Dios el sábado a las 2. Ahí le otorgo a usted el honor de... Ah, Laura Zambrano levantó la mano. Profe, buenas noches. Hola, Laura. Profe, una pregunta. A ver si le entendí lo que dijo. Debo de realizar gráfico, usted ya selecciona como la persona y uno explicárselo cómo lo realizó. El hecho es que entendamos lo que estamos realizando. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Ya era solo eso. Gracias. Vale. Debe ser enfocado en algún deporte en específico. No. No te entendí la última pregunta, discúlpame. Que si debe ser algún deporte específico, preguntó, profe. No, de la misma forma que le dije a la compañera ahorita, no tiene que ser un Pues deporte. debido a que yo no manejo ningún deporte. No, pero digamos, si manejas gimnasio, si manejas psicomotricidad, lo puedes hacer enfocado a esas direcciones de entrenamiento, ¿listo? Pero no tiene que ser un deporte en específico. Listo, profe. Muchísimas gracias. Muy amable. Vale. Profe, le doy el honor de despedir a sus estudiantes. Nada, compañeros, yo los tomo más en serio como compañeros. Muchas gracias por su tiempo, gracias por poner atención, por preguntar. Y nada, ténganse confianza, esto es muy importante, en serio, ténganse confianza en hacer el ejercicio, en plasmarlo, que si nos equivocamos no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Del error se aprende y pues ojalá nos equivoquemos harto para aprender harto. ¿Listo? Entonces los espero el sábado, nos vemos a las 2 de la tarde, juiciositos por favor y nada, feliz noche, descansen. Chao. Gracias, Dani. profe. Feliz noche. Gracias, profe. Excelente. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche, profe. Igual. Gracias, feliz noche para todos.